No podemos caer en el lugar común de decir que la violencia solo se expresa dentro de un mismo aspecto. En esta falacia lo que se genera que aún algunas de las mujeres sigan siendo víctimas de violencia sin darse cuenta. La violencia, a través de la historia, ha sido utilizada como instrumento de manipulación y dominación hacia otros, fundamentadas en cuestiones sexistas y machistas, como la violencia doméstica, violencia de género y la violencia familiar. El conflicto armado tiene sus antecedentes y causas históricas entre los años 60 y principios del siglo XXI en la época de la violencia. Algunas de las causas del conflicto son la debilidad del Estado, el conflicto por la posesión de la tierra, la persecución de la población civil debido a su orientación política, etc. Por otra parte, destaca la permanencia de guerrillas, grupos paramilitares y la existencia de una industria del narcotráfico que se ha introducido en todos los sectores de la sociedad y del Estado. Por este motivo, los grupos armados han justificado el uso de la violencia como único método para poder transformar la sociedad. El quiebre creado por las desigualdades, el uso de la violencia y la lucha por el poder han marcado las dinámicas sociales y políticas que han tenido lugar en Colombia. Una de las características del conflicto en Colombia es la pluralidad de actores que han alimentado y transformado el conflicto armado en el país. Cabe recordar que, en líneas generales, Colombia se ha caracterizado por una de las brechas sociales entre una élite política con una fuerte presencia regional, latifundista y monopolizadora, y por otro lado, grupos minoritarios, con los indígenas, afrodescendientes y campesinos que no han contado con el mismo acceso a los derechos de propiedad ni a los servicios del Estado. Sin dejar al lado que después de 3 procesos de paz fallidos, las guerrillas abandonaron los espacios políticos y buscaron el colapso del Estado. La guerrilla se ha adaptado a los cambios de la justicia y estos han tenido que ajustar su actuación a los diferentes periodos y modalidades del conflicto armado. Si algo se ha caracterizado la justicia en estos años es su ausencia. El combate aún sigue vivo en muchas regiones de la nación. No hay seguridad suficiente para contarlo todo. Muchas mujeres experimentan la necesidad de proteger a sus familias y prefieren callar fragmentos que resultan peligrosos, como la cuestión de la muerte de sus excompañeros sentimentales. Pero en el análisis de múltiples respuestas han sido evidente que, aunque viven diariamente el conflicto armado, aún no se alcanza a explicar la degradación que estos fenómenos producen. Para lograr la paz es importante entender las huellas que dejó la guerra. Familias tuvieron que presenciar asesinatos atroces de vecinos o familiares. El desarraigo aumentó la nostalgia por la pérdida de familiares y propiedades. El odio y la rabia hacen parte del recuerdo en algunas víctimas. Muchos actos violentos buscaron menoscabar los valores de las comunidades, expresaron desprecio hacia sus prácticas religiosas y culturales. Fueron rechazados por sus características fenotípicas, etnias y convicciones políticas. La vida cultural de muchos pueblos fue alterada completamente por la guerra. Los actores armados reprimieron o impusieron las fiestas y el trabajo comunitario. Esto ha sido una guerra basada en imposiciones sociales y autoritarias, la destrucción de colegios, puestos de salud y otras obras que dañaron mucho, los daños ambientales causados por la voladura de oleoductos. La oposición política se convirtió en una cadena de muerte, convirtiéndose la participación política y social en un actor peligroso, generando pérdida de la pluralidad política, afectando la democracia. La mayoría de las mujeres fueron agredidas sexual, física o verbalmente. La mayoría de los hombres dejaron de ser proveedores económicos de su hogar. Algunos niños murieron, fueron víctimas de minas antipersonal o de abuso sexual. Para las víctimas lo más importante es que haya justicia. La impunidad va acompañada de gran desastre emocional causado por la deficiente atención del Estado. En el conflicto armado se presentan diversas prácticas violentas, como empalamientos, golpizas, daño psicológico, mutilaciones y violencia sexual. En nuestro proyecto logramos identificar que la violencia sexual se da por diversas razones, como arma de guerra para ganar territorio y atemorizar a la población, por deseo sexual, por obligación, por dominación
y por concepciones machistas que alimentan estas prácticas. Hola, soy Fulvia Chungana Medina del departamento del Cauca, madre de 3 hijas, un hijo, abuela de 2 nietos y de una nieta, con una familia maravillosa. Fui víctima de violencia sexual dentro del conflicto armado y fuera de él. Decidí hablar 25 años después, cuando me di cuenta que no era la historia únicamente la de Fulvia, que había otras mujeres que habían sufrido el mismo delito. Un delito del cual no tuvimos opción, que nos creíamos culpables y nos hicieron creer que teníamos la culpa de algo que no es así. Guardamos silencio por miedo y por todo lo que implica hablar, por el estigma que llevamos las mujeres víctimas de violencia sexual, por la misma sociedad y quizá también la familia. Hubo mucho dolor, hubo mucho resentimiento, mucho miedo, y eso me llevó a que quizá mis hijos hubieran sufrido también. Mi entorno, mi cuerpo, porque afecta la vida de la mujer en la salud, en lo psicológico, en lo emocional y todo lo que tiene que ver con la educación. Son unos impactos que afectan en general a la comunidad entera. Cuando hablé en el 2014 empezó mi transformación. Gracias a Dios, hombro a hombro con otras mujeres, con instituciones, dentro de la red de mujeres víctimas y profesionales de la cual hago parte, pero también de personas como ustedes que nos están viendo, como ustedes que han querido ayudarnos con sus proyectos, con sus investigaciones. Dado los resultados de nuestra investigación, da por hecho que las víctimas del conflicto armado muchas veces no se dan cuenta que están en guerra. Las víctimas de violencia sexual no son un daño colateral de la guerra. Las mujeres son violadas por el hecho de ser mujeres. Sin embargo, la interseccionalidad sí juega un papel contundente en la configuración de estas prácticas y en el significado del cuerpo de la mujer negra, indígena y campesina. El conflicto armado trae consigo diferentes tipos de violencia y produce en sus víctimas daño psicológico, personal, emocional y físico para toda la vida. Por último, logramos entender la importancia que las formas de resistencia tienen en el proceso de sanación en las mujeres. Algunas víctimas han anclado sus experiencias acercándose a Dios, compartiendo su historia con otras personas, enseñando, luchando por los derechos de la mujer, informando a las personas, perdonando, entre otras formas de resistir. Del mismo modo, ya que cada victimario probablemente tenía razones diferentes para hacerlo. Sin embargo, sí es claro que algunas intenciones de estas prácticas se dan como arma de guerra para ganar territorio, causar miedo y retroalimentar el mandato de masculinidad de estos grupos ilegales. La violencia sexual debe entenderse como consecuencia de desigualdades, relaciones de género entre hombres y mujeres, así como en las estructuras sociales patriarcales que forman estas prácticas. Y agradecerles infinitamente a la Universidad Central de Bogotá, a la profesora Mónica, al profesor Ramiro Leguízamo y a 3 estudiantes que decidieron hacer la investigación con nosotras las mujeres para que esto se vuelva un eco, que lo podamos hablar en instituciones, en universidades, en colegios, porque tristemente la violencia sexual ocurre en los lugares donde deberían ser protectores. Estoy hablando y agradeciendo en este momento a los estudiantes María Fernández Rodríguez, a Carlos Andrés Oyuela y a Natalia González Moriano. Muchas gracias a ellos podemos visibilizar la violencia sexual para que esto no siga repitiendo en lo público ni en lo privado. A pesar de todo, aquí estoy puesta, los pájaros sueltos y mi alma de fiesta. Muchas gracias.